Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependencia de dónde nos están escuchando. Mi nombre es Hilda Landrove y estoy acá para conversar con la cineasta Gloria Carrión y los cineastas John Ciabaldini y Fernando Fraguela sobre los materiales que están presentando en esta cuarta edición del Festival Instar, que este año se ha ampliado para incluir materiales no solo cubanos, sino de cineastas, obras de cineastas que están trabajando también en contextos autoritarios o donde hay tendencias autoritarias y movimientos autoritarios. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida Gloria, bienvenido Fernando, bienvenido John a esta conversación. Y bueno, quiero comenzar un poco haciendo una lectura mía de los materiales. Espero que sirva para que quienes van a ver los materiales no haya spoiler, pero al mismo tiempo queden entusiasmados también por verlos, ¿no? Creo que comparten un poco es la idea del Festival Instar, otras cosas que he visto también, creo que comparten esto. Primero que nada, un contexto, ¿no? Gloria nicaragüense, Fernando cubano y John venezolano, son tres países, sabemos, en Latinoamérica que, bueno, comparten desgraciadamente esta situación de ser regímenes autoritarios y caracterizarse por una represión muy particular contra cualquier movimiento que intente criticarlo, oponérsele, cuestionarlo. Y creo que comparten primeramente eso, y eso siempre tiene dos partes, digamos, ¿no? Tiene una parte que es la represión, que es lo que viene, digamos, dado, pero tiene también una parte muy interesante, yo creo que también hermosa, ¿no? Porque da cuenta de que las sociedades de estos regímenes están completamente vivas y dando guerra, que es que hablan también de la rebeldía en estos países, ¿no? En el caso de Nicaragua, habla mucho sobre todo estas manifestaciones del 2018, en el caso de Venezuela las de 2014, 2017, y en el caso de Cuba, más recientemente, pues este ciclo que comienza a finales del 2020 y que tiene su momento cumbre, digamos, en las manifestaciones de julio del 2021. Sin embargo, compartiendo eso y compartiendo también, yo creo que ustedes me dirán, ¿no? Si me equivoco, pero creo que compartiendo también una intención de encontrar puntos de vista muy específicos, ¿no? De eludir estas explicaciones generalizadoras o explicar todo el contexto, tratar de explicarle al espectador todo el contexto y la descripción del contexto. Creo que eligen puntos de vista muy específicos que de alguna manera explican por sí mismos, ¿no? De qué se trata. Y también tienen como maneras particulares, digamos, hay decisiones narrativas, estéticas, propiamente cinematográficas que los distinguen, ¿no? Entonces yo quería comenzar un poco preguntándoles por ahí. Voy a hacer la pregunta en general y cada uno luego me va respondiendo, ¿no? Por ejemplo, creo que en el caso de tu documental, John, hay una, o sea, tiene esta cosa muy autorreferencial, está muy desde la primera persona y eso le da como un tono muy cercano, muy íntimo, ¿no? Y en el caso Gloria, por ejemplo, en el tuyo hay una decisión, creo, obviamente tiene que haber pasado por una decisión, pero quiero saber un poco por qué la decisión de hacer una animación y de construir una historia que recupera varias historias, ¿no? No es la historia de alguien específico, sino de este personaje que termina siendo un poco paradigmático de toda una situación. Y en tu caso, Fernando, pues has elegido más bien poner en primer lugar voces particulares que protagonizaron los eventos a los que se refiere el documental y que esas voces, digamos, nos conduzcan en la narración, ¿no? Entonces quería preguntarle un poco el porqué de esas decisiones, ¿no? Si les parece bien, Gloria, comienzo contigo, seguimos contigo, John, y terminamos con Fernando. Sí, muchísimas gracias, Hilda, y gracias por invitarnos a este espacio de diálogo. Bueno, la verdad es que yo no fui detrás de la animación fue detrás de mí. Digamos, la elección tuvo mucho que ver con mi propio contexto personal. Yo estaba por filmar una serie documental sobre el levantamiento cívico de abril de 2018 en Nicaragua cuando me vi obligada a salir. Fui forzada a salir, ¿no? Tuve 3 días para salir y entonces lo único que tenía, digamos, conmigo de ese trabajo eran entrevistas con 10 mujeres que yo había realizado en los días previos que habían participado de las protestas cívicas de abril.
Cuando pues pude salir del país y estaba ya a salvo, me di cuenta que ya no tenía película, ¿no? Y que ya no tenía que filmar, no tenía ningún país al que regresar. Entonces la animación se convirtió en en la posibilidad de la imagen, ¿no? Ante la prohibición y ante la represión. Entonces, encontré en la animación esa posibilidad de contar a pesar, ¿no?, de la situación, y me abracé a ella, ¿verdad? Y en términos de, digamos, de las voces también, porque este fue un movimiento colectivo absolutamente autoconvocado y nació de la indignación de la represión que estaba sucediendo en contra de ancianos y estudiantes, y entonces fue una manera también de ser fiel a lo que se estaba viviendo en Nicaragua en ese momento. Y quise crear ¿no? Este personaje un poco paradigmático, como vos bien lo describís, que estuviese construido de múltiples voces, pero voces femeninas, ¿no? Entonces, fue realmente así. Es muy, digamos, está muy vinculado a mi experiencia personal, pero quise poner, digamos, en escena más bien lo que le había sucedido, ¿no?, a todas estas mujeres en ese relato. Eso me hace preguntar un detalle antes de pasar con John. El documental se llama, bueno, creo que la obra en general, porque excede un poco lo documental, ¿no? Se llama Hojas de K. La idea de K es por no elegir un nombre particular, o sea, querías también que no hubiera un nombre específico para que coincidiera con esta idea de una imagen colectiva. Ese es el propósito detrás del título. Sí, eso, y también me parece que subrayar el hecho de que habíamos sido, que había habido un intento de borrarnos, ¿no? De borrarnos del mapa, y en esto ocupo el plural colectivo, porque en efecto, en medio de la represión, fue muy triste constatar cómo nos convertimos en la otredad, ¿no? De manera muy, muy rápida, por parte pues, del aparato estatal represivo. Y era una manera de mostrar eso, y también de señalar que había también una intención de proteger también, ¿no?, a las personas que estaban detrás. De hecho, por eso terminé trabajando con una actriz para la voz en off, porque no quería que se escucharan las voces reales de las mujeres con quienes yo hablé, porque podía ponerlas en peligro. Entonces, sí, es como, tiene mucho, ¿no? Hay muchas capas de sentido en esa K. Y bueno, y también remite un poco a la literatura, que yo siempre pues tengo ahí mi debilidad por lo literario. Entonces, bueno. Claro, claro. Sí, muy bien. Una cantidad de capas que van desde la protección hasta trabajar con lo que es posible y también introducir un elemento creativo, una decisión estética también, ¿no? Sí, adelante, John. Nada más decir que tu documental se llama Ventanas. Creo que el título mismo quizás encamina un poco la respuesta, pero bueno, ahí nos contarás. Vale, vale. No, bueno, como decir que, como decías, la película tiene esta charla con las protestas en 2014 y en 2017. El punto de quiebre es en 2014, yo estoy allá, ¿no? Como que estaba en el tema de las protestas y que ya venían protestas 2004, 2007, o sea, es como que ya veníamos con todo esto y yo decido irme del país, y ya en el 2017, al no estar allá, vino una de las protestas más fuertes y bueno, mi mamá comenzó a ir y comenzaron a ir a mis amigos y comenzaron a ir toda la gente que yo conocía en el país, ¿no? Y justo junto con otro amigo, Pedro Camacho, en Argentina, los dos nos conocimos allá, comenzamos a hacer un proyecto que se llamaba Los Retratos Urgentes durante la protesta, ¿no? Como viendo qué podíamos hacer. Y estas eran entrevistas que hacíamos vía Skype con personas que estaban ocurriéndole cosas allá, ¿no? Y como que editábamos todo muy rápido y sacábamos estos clips como para hablar de ciertas cosas que estaban ocurriendo allá y que eran imágenes que veíamos en redes sociales y que se volvían como muy conocidas para nosotros. Entonces, bueno, en 2017 yo comencé a hacer todas estas entrevistas y a acumular material que ya venía agarrando de 2014, y me quedó esa desazón, porque es muy fuerte. Ese año fue muy fuerte para mí, o sea, también llegando a un país que me estoy adaptando, ¿no? En medio de otras cosas. Y bueno, yo decidí
junto con mi migración, comenzar un proceso de hacer un diario audiovisual, ver qué salía con mi cámara, porque me la llevé cuando migré. Entonces, a raíz de esa unión de lo que venía grabando, ¿no? Comencé a grabar Mi Ventana y sobre todo en 2017, como que yo veía, tenía una vista hermosa de Buenos Aires, unos atardeceres espectaculares que decías, wow, qué hermoso. Y no lo estaba viendo porque estaba como completamente con la cabeza metida en todo el tema de las protestas, en hablar todos los días con mi mamá, en saber qué fue, en que mi mamá me ocultaba que iba, ¿no? Como que obviamente mi mamá, como cualquier madre, no te va a decir, no, hijo, estoy yendo a una protesta y reprimieron a esta persona. Después de la película, mi mamá me contó unas cosas que menos mal quedaron fueron porque subió el nivel de violencia también. Y bueno, una manera de ver lo que estaba ocurriendo allá era por las redes sociales, pero por lo que compartía otra gente. Como una decisión mía fue como dejar de ver lo que mostraban los canales de televisión, porque también se volvió un poco dicotómico, ¿no? En uno estabas en una guerra civil, según un canal, y según otro vivías en Disneylandia. Entonces, como que esas tintas medias se fueron perdiendo y como la gente comenzó a compartir más, ¿no? Comenzaron a crear la credibilidad de periodistas que todavía hoy día siguen allá, ONGs. Entonces yo comencé a recolectar este material y comencé a ver, fue a través de las ventanas de otros venezolanos que estaban allá, ¿no? Como que comenzaban a grabar lo que estaban viendo desde sus casas, ¿no? Lugares que yo incluso reconocía o amigos que me mandaron videos de lo que veían en la calle enfrente o zonas residenciales y así, ¿no? Y entonces, como después de toda esta experiencia de 2017, de todo lo que pasó, de los testimonios, yo como que comencé a armar algo, ¿no? Y también como un poco para hacer esa catarsis, sacar todo eso que llevaba ahí dentro. Justo en 2019 fueron otra ola de protestas que fue como el último impulso, ¿no? Como para decir, bueno, esto se sigue repitiendo, tengo que hablar de esto. Y, o sea, llegando en un país donde estaba tratando de buscar mi camino, estaba yo muy solo en aquel momento, tenía compañeros y todo, pero el proyecto como que pedía tener esta voz, ¿no? Y estas conversaciones con mi mamá para llevarlo a algo que no fuese simplemente panfletario o político, o simplemente demostrar una postura y no filtrarlo con otra cosa, ¿no? Con otra sensibilidad. Y bueno, en el proceso de edición se fue incluyendo a mi madre porque tenía estos audios de WhatsApp que me mandaba, ¿no? Con estas cosas y lo que ella me comentaba y lo que yo veía. Entonces fue como que, bueno, aquí también tengo que yo dialogar con esto y bueno, fue un trabajo ponerle la voz en off y fue duro, pero bueno, nada, esto fue más o menos un poco lo que salió con este trabajo entre archivos, las charlas con mi madre, todo lo que fue ese año para los venezolanos y bueno, haberlo visto por primera vez como desde afuera y tener una impotencia muy, muy grande, por así decirlo. Sí, que eso es muy claro en el documental, ¿no? Esa sensación no solo de estar lejos, sino de que esa distancia es también como una impotencia de ver lo que está sucediendo y no poder participar. Creo que eso se transmite muy bien, ¿no? Y la idea de las ventanas, ahora que lo mencionas, sí, sí. O sea, ya desde el título, efectivamente uno tiene como esa idea, pero ahora que lo mencionas, sí hay una idea de la ventana como asomarse a algo que es muy, o sea, la perspectiva misma es mucho a través de la ventana y es también lo que está sucediendo a través de estas conversaciones con tu madre, ¿no? Muy, muy bonito. Fernando, cuéntanos de mujeres que sueñan un país. ¿Por qué la selección? ¿Por qué primero seleccionar voces particulares? Y no sé si sea relevante, pero creo que también sería interesante por qué estas voces, ¿no? Más allá de que son protagónicas, por supuesto, en todo lo que cuentas, ¿no? Sí, quería introducir un poco la película. Mujeres que soñan un país es una película hecha por encargo, o sea, fue una producción de Rialta Magazine que tenía el interés, coincidíamos en el interés, porque bueno, al final terminé yo haciendo la película, en contar un poco Cuba a una mayor profundidad. O sea, hay muchos textos durante esos años de, digamos que alrededor del 2018, 2019, que comienza a hacer la historia de la película. Hay muchos textos escritos de analistas, de especialistas sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba, lo que podía ocurrir. Y había mucho material ya a partir de 2019 que llega a la internet móvil a Cuba. Había material en las redes sociales, pero todo estaba muy disperso. Todo estaba muy complicado de hilvanar una historia, de hilvanar esos sucesos que parecían que no tenían ninguna conexión. Y sobre todo lo que me pasaba a mí y me sigue pasando hoy día que vivo en Madrid, es que hay mucho desconocimiento respecto al tema Cuba.
Entonces, yo que venía a hacer otro tipo de cine, me acomoda esta idea de Rialta de hacer un documental mucho más informativo, mucho más incluso explicativo por algunos momentos, que no es lo que yo prefería, pero sentía que era lo que más se necesitaba en ese momento, lo que el público, tanto cubano como extranjero, podía tener una idea más potable de lo que estaba sucediendo en Cuba, que incluso para muchos cubanos es difícil de entender por este tema del monopolio de la información que tiene el gobierno y de los limitados accesos de las páginas del periodismo independiente en Cuba. Si no tienes un VPN no puedes entrar a una página y eso tampoco cualquiera. Mi madre, por ejemplo, no sabía usar un VPN, espero que ya haya aprendido, y el grueso de la población cubana no sabía estos trueques, ¿no? Y a raíz de eso, de esa idea de hacer una película que informara y que fuera explicativa para el público extranjero sobre todo, eh, mm, yo tenía este interés también, esta admiración hacia las mujeres cubanas que se involucran tanto en la lucha contra la dictadura, ya que uno de los puntos fuertes que atacan estas tres dictaduras, yo creo, que tienen en común es la familia cubana, el desmembramiento de la familia cubana. Y para mí, que me crió mi mamá, por cierto, sentía que las madres y las mujeres cubanas eran el núcleo de esta familia y las protectoras, de alguna manera, de esta unidad y de este sentir. Y ver a tantas mujeres cubanas involucradas, poniendo en riesgo a sus hijos, poniendo en riesgo a sus parejas, a su familia, me llevó a esta idea. Y me decanté por tres activistas cubanas: Daniela Rojo, que fue, o sea, desde que yo conocí y vi la participación de Daniela Rojo en las redes, me enamoré de ella, así como con su naturalidad, su sinceridad, su bomba, como se dice en Cuba, o sea, una mujer muy fuerte y que además tenía 2 niños pequeños. Eso para mí fue muy impresionante, como ella incluso estuvo presa. Catherine Bisquet, que también muy joven y estaba involucrada desde hacía tiempo con el movimiento San Isidro y súper valiente también, estuvo presa varias veces, no dudaba en ningún momento Catherine en levantar la voz y en poner el cuerpo, que lo puso, incluso no solo por ella, sino pues también por sus amistades. Y Ana Meli, que también era parte del movimiento San Isidro y que tiene para mí una dulzura que yo creo que está en la película, en su voz, y no solo en su voz, sino en lo que dice, que es esta Cuba futura que ella aspira y que aspiro yo, y que creo que es un poco el mensaje de la película, de unión, de comunión y de superar las tantas barreras que tenemos, que creo que es uno de los principales problemas y una de las principales fortalezas para estas tres dictaduras, que es la división que tienen la sociedad civil de estos tres países, ¿no? Y Ana Meli, con ese discurso, que además también ha estado muy involucrada en la primera línea de la lucha contra la dictadura en Cuba, también tiene un hijo, está separada de su hijo, o sea, me parecían tres personajes maravillosos que contaban además tres momentos diferentes, un poco más el inicio, un poco más en el medio y lo que podría ser el futuro, lo que vendría a ser, que era el caso de Daniela, que llevaba muy poco tiempo involucrada con estos movimientos de lucha y que se unió además a raíz de lo que hicieron las dos anteriores, de lo que veía en las redes sociales. Entonces por ahí surge esta idea de la película, no solo ser que fuera una película informativa y en algunos momentos quizás pudiera ser demasiado explicativa, pero que también tuviera este tono más humano, más espiritual de alguna manera, por así decirlo, con esta ternura que tienen estas tres mujeres. Muchas gracias. Ahí me hace pensar un poco en esta aparente diferencia que hay entre Mujeres que sueñan un país y Ventanas y hojas de K, que Mujeres que sueñan un país tiene más un poco de este componente explicativo, ¿no? Y más allá, yo creo, de la diferencia del resultado también, de las decisiones cinematográficas que han tomado, ¿no? Propiamente cinematográficas que han tomado, creo que también ahí hay una diferencia en el sentido de que Cuba siempre parece requerir explicar más, ¿no? Justamente porque son muchos años de una construcción de una imagen idílica que cada vez tiene menos que ver con la realidad, pero que siempre es como algo una puerta que hay que romper primero para entonces poder pasar a contar directamente las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo pienso también como una necesidad y como dices, era el objetivo también, ¿no? O sea, pues era
para eso era la idea de hacer este documental. Yo quería regresar un poco, lo tenía pensado para preguntarlo de otra manera, pero a partir de lo que han mencionado, Gloria, tú mencionas mucho este tema de la memoria, ¿no? De cómo de convertirse de pronto en la otredad absoluta en un país que es el tuyo, ¿no? De pronto vas a manifestarte y amaneces casi como convertido en el enemigo del Estado, ¿no? Y lo que eso implica en términos de memoria, ¿no? En términos de una casi como una intención de una desaparición de la memoria más inmediata de lo que está sucediendo, ¿no? Y John hablaba también un poco de esta cosa de evitar lo panfletario, ¿no? Y bueno, también en el material de Fernando está, o sea, siempre hay algo que yo creo que es, he visto en otros contextos, que cuando vives en una situación de una represión tan inmediata, obviamente hay una necesidad que también es muy urgente, hay una urgencia a la que se responde, que es la de la denuncia, ¿no? Y sin embargo, esta denuncia siempre tiene que, y sobre todo ustedes cineastas trabajan mucho con esto, creo que también el arte sirve para eso, ¿no? La idea misma de instar siempre ha estado girando alrededor de eso, ¿no? Que es cómo hacer un tipo de denuncia, porque no se puede renunciar a eso, porque obviamente estos no son, o sea, ustedes no están hablando sobre algo que ya pasó y que podemos reflexionar tranquilamente sobre eso, sino sobre una situación presente y que además amenaza con seguir siendo presente en el futuro más inmediato, pero al mismo tiempo tratar de hacer eso de una manera que no se quede limitado a simplemente la denuncia, ¿no? O sea, que pueda ir más allá, que pueda encontrar una imagen de futuro, como comentaba Fernando ahora, que pueda encontrar un acercamiento que también dé cuenta de otras dislocaciones como la del exilio. Entonces yo quería atreverme a hacer una pregunta para que ustedes me comentaran más allá de su propia obra, que creo que está plenamente impactada por estas preocupaciones, tanto en estas obras como en las previas. Si podían comentar un poco sobre cómo ustedes ven el cine que se está haciendo, tanto ficción como no ficción, en su país respecto a este tema, o sea, respecto a la manera en que se trata, en que se lidia con la urgencia de denunciar lo que está sucediendo y al mismo tiempo tratar de construir acercamientos artísticos, acercamientos cinematográficos a esta situación. A ver, Gloria, si quieres empezamos en el mismo orden. Bueno, mira, toda la situación en Nicaragua y la represión, lo que ha hecho es que nos ha, digamos, a las y los cineastas nos ha atomizado, ¿no? O sea, cada quien tuvo que salir del país, la mayor parte. Ya de por sí es un grupo muy pequeño, muy reducido, ¿verdad? Y también ha habido una división dolorosa, tremenda digamos, en la comunidad, porque hay algunas cineastas que apoyan al régimen y se ha generado esa grieta, ¿no? Y digamos, al menos, o sea, puedo hablarte de mi experiencia, qué ha significado eso en mí, digamos, cómo estoy reflexionando el cine ahora, qué quiero hacer, ¿no? Para mí, digamos, el exilio ha significado pues una barrera enorme en términos de lo que quiero contar, ¿no? En un principio se convirtió en una barrera, por supuesto, y me hizo preguntarme cosas que antes no me habría preguntado, ¿no? Que es como cómo contar algo sin poder generar las imágenes que quiero generar, ¿no? Cómo poder seguir contando Nicaragua sin poder tocar el territorio, sin poder estar ahí, grabar sus sonidos, grabar a la gente, o sea, es eso, es como la imposibilidad de la imagen nuevamente, ¿no? Y es como una pared contra la que una se da. Y con Hojas de K fue como mi primer impulso a la desobediencia, le empecé a llamar yo, ¿no? La desobediencia artística y estética. Y me decía a mí misma, bueno, pues si me ponen esta pared, ahora tengo que ver cómo construyo una escalera más grande para saltar. Entonces empecé a pensar fuera de los marcos establecidos, ¿no? Me obligué a mí misma y esta situación me ha obligado a ponerme nuevos retos y a decir, bueno, ¿cómo puedo pensar el lenguaje cinematográfico si no puedo tener la imagen que quiero tener?
Entonces, hay mucho de estas búsquedas que son rupturistas, que son más híbridas, que son más temerarias, ¿verdad? Que me han hecho ir más allá y plantearme estos problemas como desafíos y no como limitantes, ¿no? Eso es la otra, porque siento que en el momento en que yo cambié el lente y dije, ¿sabes qué? Mejor, en vez de ver esto como una limitación, lo voy a ver como algo que me empuja hacia adelante, ¿no? Y hacia buscar nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes cinematográficos. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo traer y no combinar y hacer mis locuras? O sea, entre traer la animación con puesta en escena, con archivo, y me daba cuenta que en la medida en que me iba haciendo esas preguntas se volvía todo más loco, pero también más, también más rico, ¿no? Y también más pues fascinante. Y yo dije, no, la verdad es que me hicieron un favor, me dieron un regalo y ahora con esto voy a construir un lenguaje mío, ¿no? Un lenguaje nuevo. Y así estoy poblando mis nuevos proyectos. Tienen mucho de hibridez, tienen mucho de todo esto que hablo, ¿no? Más del ensayo, más de la memoria, pero sí, y esto es como objetos no identificados. Muy bien, muchas gracias. Sí, por completo. Es fundamental esto que comentas, ¿no? Entender los desafíos, entender como desafíos y no como limitaciones, ¿no? Que es un poco como hacer virtud de la necesidad, ¿no? Porque efectivamente son limitaciones, pero una vez que logras como entenderlo de otra manera, te llevan te llevan otras direcciones, ¿no? Sí, adelante, John. No, que yo quería conectarlo con algo que mencionaban un poco más atrás, que lo que Fernando hablaba de que, bueno, de explicárselo a un público fuera de Cuba y que vos también lo hablaste, Hilda. Para mí también fue un poco así, porque, o sea, yo estaba tan cargado, con muchas cosas. Explícale un Cadivi a alguien que no es venezolano. Es complicadísimo, ¿no? Entonces, no lo voy a explicar ahora, pero en Argentina me pasaba mucho eso y por eso estuvo como muy bien que se hayan sumado Valentina en el guión y Germán en el montaje, que ambos son argentinos, porque era como para explicárselo a alguien que no está allá y que no lo entiende, ¿no? Entonces, eso obviamente ayudó un montón al proyecto y bueno, en mi caso, el cómo ver lo que no está allá, yo accedí fue a través del archivo, ¿no? Una vez que salí, o sea, era acceder a través de lo que generaba la gente. No, lo que agarraban, grababan en su celular, lo subían a redes, Twitter, te mandaban por el grupo. Obviamente hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer un trabajo también de pulir, de limpiar, de fact-checking, que también fue uno de los retos de mi proyecto en lo particular. Pero tú me comentabas como, o sea, tu pregunta iba un poco con el tema del cine de ficción y documental actualmente que se está produciendo en nuestros países. Bueno, yo creo que una buena manera de medirlo, por lo menos en mi caso, es en el 2017, cuando pasaron las protestas, muchos venezolanos cineastas, sobre todo, como que hubo mucha solidaridad y mucha gente quería hacer cosas. Entonces, ¿qué hicimos los que hacemos cine? Comenzamos a hacer reportes, videos, ¿no? Yo te mencioné estos retratos urgentes, pero otros cineastas desde México comenzaron a hacerlo, Hernán Javes o Carlos Caridad dentro de Venezuela, que estaba yendo a las marchas y las grababa, ¿no? Entonces, como se llamaba Selfie-Mentary, aparte el de Carlos Caridad, me parecía una genialidad. Él iba y se grababa selfies en la protesta y, bueno, se iba a enfrentar y a ver qué es lo que veía. Obviamente requiere un trabajo de edición y sacarlo y de constancia, y eso no te lo paga nadie, era como nosotros porque nos nacía. Pero bueno, después de eso, en 2017, como que mucha gente como que no quiso tocar el tema, ¿no? Más aún entramos en la pandemia, 2019 fueron las protestas donde ya la gente como que había cansancio y miedo de salir. Y un poco ahora, en los últimos 2 años, yo diría, están habiendo como una especie de renacernos, sobre todo desde la ficción. Este año hay una película, no la he visto todavía, se llama Simón, que es un chico que va a las protestas con el nombre Simón, me imagino, Simón Bolívar, tal, el padre de la patria y todo este tema, que ahora está como teniendo un boom, está haciendo, recorriendo festivales, pero tuvo unos temas en Venezuela, pero a nivel de exhibición. Porque, ¿qué pasa? O sea, también estos cineastas que están haciendo estas películas las están haciendo desde afuera o con financiamiento externo. Internamente no hay, ¿no? Y los institutos que quedan dentro del país
no están patrocinando esta clase de contenido, no le están dando estos fondos para esta clase de contenido, ¿no? Están otra vez quedándose en el cine de género, en otras cosas. Creo que una buena manera también de medirlo es este año el Festival de Cine Venezolano, ¿no? Comenzaron a abrir categorías o los festivales de cine venezolanos de cine hecho por venezolanos afuera, ¿no? Como que ya era tal la cantidad, ¿no? Y también ver lo que estaban haciendo adentro. Pero dentro del cine comercial adentro, producido por fondos como el Estado, no sé, veíamos las comedias románticas, cosas que yo decía, bueno, o sea, en serio, este es como el cine, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Que no revuelve, ¿no? Que no mete el dedo en la llaga, que no altera, que nos mantiene adormecidos y, no sé, hay personas que tú a lo mejor ya estás viendo en los nombres como dirigentes del Instituto de Cine que siguen haciendo películas y todas sus películas tienen estos nombres de, qué sé yo, un cupido sin puntería, creo que se llama, o sea, cosas así, tú dices, o sea, en pleno país lo que está pasando y este es el cine que estamos produciendo, como que, entonces comenzó mucho a valorarse, creo yo, la mirada de los venezolanos afuera, que quieren seguir haciendo cosas, pero también hay venezolanos adentro que siguen intentando. Carlos Caridad este año tiene una peli, no la he visto todavía, la tengo muchas ganas, que se llama Hijos de la Revolución. Entonces, él hizo una comedia romántica e hizo esta película también en paralelo, porque bueno, de algo tiene que vivir, y se hizo esta otra peli, y, como que hablando más de lo que él quiere. Entonces, creo que hay una dicotomía otra vez ahora desde el cine, ¿no? Desde lo que se hace consiguiendo, no tocando ciertos temas incómodos, y los que quieren hablar de estos temas desde la ficción, desde el documental, desde el VR inmersivo, o sea, desde de donde sea. Muy bien, es muy curioso esto porque yo estaba pensando más bien en los, digamos, en la diferencia que hay entre quien puede estar dentro y puede estar afuera, pero ubicando que todo el mundo está tratando de hacer un cine que por lo menos refleje lo que está pasando y que utilice eso como material de reflexión, pero ciertamente es bastante típico de este tipo de regímenes que empiezan a producir cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Como si estuvieran en una, como si estuvieran en plena Navidad, ¿no? Como produciendo películas de Navidad cuando el país está como en una crisis muy, muy tremenda y ese también es un punto, digamos, de contraste, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Gloria? Que sí. Perdón, que quería un poquito comentar que el asunto en que en Nicaragua no existe, o sea, la verdad es que en Nicaragua no hay medias tintas. Entonces, en Nicaragua de verdad no se puede ni producir cine en este momento porque pasaron una ley, ¿no? De la Cinemateca Nacional en donde se prohíbe realmente el cine crítico, ¿no? O sea, es tan terrible que, digamos, hay mucho control, mucha vigilancia. Con la ley que pasaron ya no hay forma de que alguien pueda hacer un cine distinto al que ellos quieren oír, ¿no? Entonces, o ver. Entonces, en Nicaragua ni siquiera, pues, está la posibilidad de tener cine de adentro y cine de afuera. Solo quería... Claro. Sí, y sí se produce un cine, digamos, como oficial que reivindique las narrativas del oficialismo. Me imagino que sí se produce, ¿no? Un cine panfletario. Y tiene circuitos de distribución y va a festivales y demás, ¿no? Creo que John quería decir algo. Sí, no, que sí, lo que quería decir es como que los institutos de cine nacionales que están dando fondos, obviamente ninguna de estas personas que tienen festivales o películas sobre el tema hubiesen sido aprobadas a un fondo en Venezuela. Es como que no pasas el filtro, listo. Yo, Ventanas, ni se me ocurrió, ni remotamente como ir al CENAC a pedirle un fondo. Entonces, como, y tampoco creo que me vaya a suceder lo mismo con mi próximo proyecto, ¿no? Y también uno lo ve, es por lo que están financiando y ves cuál es ahí la línea editorial, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Cine de género, comedias románticas, detectivesco, ¿no? Nada que hable remotamente de lo que ocurre en el país a un nivel más profundo. Sí, cine en plan, aquí no está pasando nada, ¿no? Yo siempre hago la broma esa que es como, como el libro, los amaneceres son aquí tranquilos, ¿no? Ya murió todo el mundo en la noche, pero todo bien, ¿no? Fernando, cuéntanos un poco de tu visión sobre Cuba en este tema. Bueno, en el caso de Cuba se fue la gente por la noche. O sea, ya no queda prácticamente artistas en Cuba. La crisis no solo está en el cine, sino que está en las demás manifestaciones artísticas. No hay músicos, no hay actores con quien trabajar. El gobierno, no sé qué están haciendo. Ellos mismos ahora acaban de cambiar al presidente del ICAI y están
tratando de mover fichas para resolver esa situación, o no sé qué piensan hacer, porque si bien todavía queda algún que otro cineasta que sí pudiera trabajar en estas películas que hablan de propaganda, aunque sean comedias románticas, para mí son también propaganda del régimen, no hay material artístico o técnico con que hacerlo. Se han ido los sonidistas, los editores, casi todo el mundo está exiliado. Y entonces el cine cubano, que se puede llamar de alguna manera lo que se está haciendo, sí es netamente desde el exilio. En mi caso, esta película yo la edité estando acá en España y sé de otros proyectos también similares, también que tocan el tema de estos 2 últimos años de las protestas masivas y la crisis que ha habido en Cuba, algunas incluso de la ficción, otras también, otros documentales también, pero igual es muy difícil. Me imagino que acá los colegas pasen por lo mismo. Cuando estás en Cuba hay muy pocos fondos, con muy poco dinero, pero al final Cuba es un país muy barato y con eso podías hacer algún cine. Ahora acá, que no es un país barato y uno está exiliado, necesitas muchísimo más dinero porque tienes que sobrevivir, vivir aquí, pagar la renta, la comida, y para hacer cine ya es mucho más difícil. Los fondos no te apoyan, nadie le interesa que tú estés entre dos aguas, que estés aquí en España y que quieras hablar de Cuba, ningún fondo te va a dar ese dinero. Y bueno, es algo un poco lo que nos pasó con esta película, producida completamente independiente. También respondiendo a esa urgencia que mencionaba, de que este es el momento en que está pasando las cosas, este es el momento bueno para sacar esta película. Y resulta que como no tiene un fondo para distribuirse, no ha podido ser prácticamente ni vista en el mundo. Entonces, un poco yo creo que lo que está sucediendo es que estamos buscando nuestro camino, estamos buscando nuestro sitio, no solo los cineastas, sino los artistas jóvenes cubanos que han emigrado mayoritariamente a Madrid, bueno, a España, también un poco en Miami, algunos en México, y estamos como en ese momento de que no sabemos todavía cómo comenzar, ¿no? A hacer de nuevo. Pero yo creo que no nos vamos a detener. Yo, por ejemplo, no he tratado de no detenerme y he seguido produciendo y he filmado, y mis colegas también. Y yo creo que el nuevo cine cubano, este nuevo cine del exilio, va a venir mucho más fuerte, mucho más preparado que antes, porque Cuba, querrámonos o no, vivía en una burbuja. De alguna manera todavía está inmersa en esa burbuja, con nuestras propias leyes, nuestras propias dinámicas, y ahora enfrentarnos al mundo real, a esto mismo, que es un problema que quizás en Cuba no sufríamos, porque hacíamos la película y tal vez estaba censurada en la muestra, pero no sé, la veíamos en casa de amistades, de alguna manera conectada con nuestro público. Pero ahora, incluso conectar con nuestro público es muy difícil, gracias, por ejemplo, a este tipo de festivales que nos dan esa posibilidad. Y a los cubanos del exilio que esperemos que también vayan a ver las películas. Entonces, darte una respuesta con tantas cosas sucediendo al mismo tiempo y moviéndose, yo creo que sería aventurarme demasiado, ¿no?, a lo que va a pasar. Sé que en Cuba no se está haciendo cine y dudo que se vaya a hacer incluso en los próximos 5 años, por lo menos un cine de calidad, porque pasa lo mismo. O sea, estas leyes a mí me da un poco de risa con tristeza, ¿no? Porque, o sea, lo que les está pasando a Venezuela y a Nicaragua ya nos pasa a nosotros. O sea, esa ley ya la pusieron en Cuba hace unos años. Entonces, como somos la vanguardia de todo lo que les va a pasar después, ¿no? Tristemente. Triste vanguardia eso, pero sí. Son el futuro, el futuro. Sí. Del futuro. Venimos del futuro, ¿no? Esa broma. Sí, Cuba está en el futuro. Entonces, no, filmar allá es imposible, realmente. Sí, bueno, yo sospechaba un poco que las respuestas iban a ser un poco tristes en el sentido de constatar la realidad, pero es un fenómeno muy interesante. Quiero también un poco seguir esta invitación de Gloria, que lo hacía ella para reflexionar sobre su propio trabajo, pero creo que de alguna manera nos vemos obligados a eso, ¿no? Que es el hecho de que no solo en el cine, lo ves constantemente, pues también en la literatura, en las artes, en la reflexión, en la academia incluso, ¿no? Cómo empieza a producirse un país, a pensarse un país desde fuera del país, ¿no? Y es una cosa como que a mí siempre me surge la pregunta de hasta dónde se puede llevar, o sea, de cuáles son los límites de eso, ¿no? Porque efectivamente hay una
digamos, por mucha intención que haya de resolver esto y por muchas estrategias que se tomen de distinto tipo para resolver esto, lo cierto es que las condiciones de producción en el lugar son cada vez más difíciles, ¿no? Por prohibiciones, por condiciones materiales o incluso en el caso de Cuba, que creo que pasa también un poco de Venezuela y Nicaragua, porque porque ya no hay gente ahí, ¿no? O sea, ya realmente no están las personas ahí, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, el periodismo también está enfrentando de una manera muy crítica, ¿no? Entonces hay que empezar a preguntarse, de alguna manera terminamos moviéndonos a la pregunta de cómo narras un país sin estar en el país, ¿no? Y es una pregunta que es complicada. Uno, si lo miras así de pronto, dice, no, pues esa pregunta no tiene respuesta, no lo puedes, la propia obra de ustedes da testimonio de que no solo es posible, sino es necesario, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hay que inventarse de alguna manera cómo hacerlo, ¿no? Y ahí, y ya pasando, digamos, a un plano especulativo, que nos liberemos un poco de las condiciones concretas, pero que quisiera preguntarles un poco en plan de un ejercicio, sabiendo que estas son las condiciones, pero considerando también aquello que es necesario, que es urgente y que moviliza su propio trabajo. ¿Cuáles son los temas que creen que es necesario tocar? Algunos han salido, ¿no? Obviamente el exilio mismo es un tema porque condiciona todo lo que se hace. La memoria es un tema, o sea, hay varios, pero quisiera que si pudieran explorar un poco y pensar, si tuviéramos que imaginarnos un movimiento de cineastas en el exilio, ¿no? Hijos del autoritarismo, desgraciadamente, como generados por el autoritarismo en el exilio, tratando de repensar sus propias realidades para ahora y para el futuro. ¿Cuáles creen que serían los temas imprescindibles que no pueden dejar de tocarse? Bueno, yo creo que eso que vos decís, cómo filmar un país, ¿no? Que no puede ser filmado. A mí esa pregunta es inmensa, ¿no? Y a mí me ocupa todo el tiempo, estoy pensando en eso. Y pienso en esto de lo importante que es para la memoria el territorio, ¿no? Y pienso en esto y me digo, bueno, los kilos 3, tal vez pues también, Hilda, no sé, pero todos estamos desmoralizados, ¿no? Y qué significa, ¿no? Y a mí siempre me remite mucho al cuerpo y mucho a la autorreferencialidad de cierta manera, pero siempre cuando esta pueda también plantear preguntas colectivas. Ese es un tema que a mí siempre me atraviesa, ¿no? Mi primer documental está ahí definitivamente. El exilio sí también es otro, porque creo que pues que es como un duelo enorme que uno carga, ¿no? Y es algo muy pesado que se lleva y yo creo que ese es un temón para todos a quienes nos ha tocado. Y otro que a mí me tiene verdaderamente obsesionada es el tema de la construcción del enemigo. Esto para mí ha sido, digamos, alucinante ver esto en Nicaragua en mi vida, ¿verdad? Es decir, poder haber experimentado pues toda esta narrativa del enemigo. Yo crecí en medio de la guerra de los años 80 en Nicaragua y viví la pérdida de la revolución y ahora, digamos, me toca convertirme a mí en el enemigo, ¿no? Es decir, yo te digo, recuerdo el momento en el que me puse, cuando estaba tomando la decisión, porque tenía, digamos, tenía que salir del país, ¿no? Entonces, pero siempre pues yo quería tomar la decisión aún así, porque esta situación es tremendamente violenta, cuando te sentís forzada a tener que dejar tu casa, tu país, tu familia, todo, ¿no? Pero entonces en algún momento dije, bueno, voy a hacer una barbaridad que nunca hacía, pero quiero escuchar a un propagandista del régimen, que se llama William Grigsby, y él, digamos, empezó a decir cosas como, no, vamos por ustedes, vamos por todos los que tienen cuello alto, los que tienen anteojos, los que... En fin, empezó a describir de una forma que a mí me remitió a Ruanda, me remitió al Khmer Rouge, o sea, fue algo tan visceral, tan fuerte, que yo dije, madre mía, este hombre nos acaba de convertir en el otro, o sea, nos acaba de convertir en el enemigo, ¿no? Y cuando vos haces eso, la deshumanización es inmediata.
y por ende la violencia también. Entonces, eso a mí, te digo, es un temor para mí y me tiene muy obsesionada. Es un tema, porque es la condición para que estos regímenes existan, ¿no? Convertir a cualquiera que no siga la línea central en ese otro que es menos que humano, ¿no? Siempre es menos que humano y que por tanto es prescindible, ¿no? Es eliminable de muchas maneras, ¿no? Es un tema. Yo quería como compartir el tema, bueno, decir que no comparto un poco la idea esta de que venimos del futuro, o sea, lo que nos decía Fernando, no, también lo ha dicho candidatos a oposiciones venezolanos como formas de que no voten por un candidato en Chile, ¿no? ¿Viste? O sea, más aún cuando hay todas estas comparaciones que nos dicen Argenzuela, Mexizuela, Chilezuela, ¿no? Como de manera peyorativa, pues, y salen los venezolanos también, bueno, venimos del futuro, ya vimos esto. A mí particularmente no me gusta, me causa rechazo, porque yo también considero que venimos de contextos históricos muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de una isla también y entiendo algo que hay una condición de ser isleño y estar aislado que ayuda a estar aislado, ¿no? Como en Cuba y que también, obviamente, nosotros no tuvimos una revolución cubana, no tuvimos la revolución sandinista, o sea, no tuvimos una serie de cosas. Nosotros veníamos de un bipartidismo agotado, donde salió otra vez como alguien mesiánico, ¿no? A proponer algo diferente, hacer un experimento y entramos en ese y ahí llevamos más de 20 y pico de años, ¿no? Entonces, como que quiero decir, a pesar de que los métodos sean parecidos, ¿no? Que hay unas cosas que parecen de manual, de crearnos, de pintarnos la vida del enemigo, de tenernos un término peyorativo para describirnos a los que somos oposición, a ciertas técnicas de intimidación, de represión, de censura, ¿no? Como que todo esto que es casi de manual autoritario, que se repiten, eso sí, sí, ¿no? Es como que en eso nos parecemos, podríamos decir que nos parecemos un montón. Ahora bien, ya habiendo dicho esto, ¿no? Volviendo al tema de la pregunta de qué temas, ¿no? Para hablar, bueno, yo creo que algo que se está hablando ya hace un poco en Venezuela es el tema de la diáspora, o sea, para mí es, o sea, si más de 7 millones de personas deciden irse de un país de 28 millones, ¿no? Es como que algo está ocurriendo. Y hay que hablar de esto, más aún porque también ha creado como xenofobia, ha sacado varias cosas en la región, ¿no? Viste, también ha colapsado otros países, ha generado cosas de dinámicas de migración muy fuertes. Yo soy un privilegiado, yo me fui en avión, pero hay gente que se fue caminando. Yo vi a los caminantes en Ecuador, o sea, llegar a Ecuador caminando desde Venezuela, cargando lo que llevas encima, y cargaban mochilas que regala el gobierno, ¿no? Entonces, como con la banderita, estas que dan a veces en algunos, entonces como que hay algo ahí que es como, bueno, sí, hay que hablar de esto y se viene hablando un poco cuando fue el fenómeno de los caminantes, después, bueno, caímos en una pandemia, pero actualmente dentro del país, ¿no? Hay cosas que no se hablan mucho afuera y que para mí, en el caso de Venezuela, son dos claves. El ecocidio en el Orinoco, tal cual, todo lo que está ocurriendo con la minería ilegal y que hace poco quieren tapar con unas ideas de recuperar el Esequibo, ¿no? Y mandar tropas allá y distraernos con la guerra, pero hay algo que está ocurriendo bastante fuerte a nivel ecológico y el tema del helicoide. El helicoide es una prisión donde se está torturando gente en Venezuela. A mí algo que me molesta mucho, o sea, que yo no quiero que sea así. A mí el cine de memoria me parece necesario e importante, pero ¿qué pasa con el cine de memoria? El cine de memoria ya es cuando se acabó lo que ocurrió, ¿no? Como que llegamos ya después, ¿no? Cuando se comienzan a salir a la luz cosas, cifras, ¿no? Y en cambio, para mí el libro de memoria de Venezuela está siendo escrito ahora. Cada vez salen relatos más dantescos, cosas que están ocurriendo muy oscuras, imágenes que no tenemos porque en estos lugares nunca se producen imágenes de estos lugares cuando están funcionando, ¿no? Siempre llegamos después. Entonces ahí hay algo que siento que tenemos que tener estas conversaciones, ¿no? Ahí es donde hay que meter el dedo en la llaga como sociedad. Si ellos dicen ser democráticos, ¿no? En Venezuela y todo esto, hablemos de esto. Tenemos 4 años seguidos saliendo en el informe de las Naciones Unidas de que hay crímenes contra la humanidad. O sea, es como la mayor acusación que puedes tener, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de estas cosas que ocurren ahora, para mí sí hay que hablar de esto. Más allá de la migración de la gente que se fue, no, ¿qué está ocurriendo adentro? No, que no está saliendo, ¿no? El helicoide es un lugar que creo que se debería discutir y el Orinoco es otro lugar que se deberían discutir.
Muchas gracias. Nada más, Fernando, antes de darte la palabra, quería agradecer a John por hacer esta precisión, porque realmente esto de venimos del futuro lo usamos de manera ligera como broma, pero ciertamente tiene ese problema. Y yo creo que además tiene otro, quería un poco añadir a eso, porque uno es esto que dice, que es como una visión lineal del futuro, como si estuviéramos condenados a, ¿no? Y solo hubiera una posibilidad, que por supuesto salta por encima las diferencias de contexto, pero creo que también porque crea una división, ¿no? Es como si le dijeras a las personas que están en un contexto específico, sea México, Chile, lo que sea, es como no tienen, inevitablemente van hacia allá y no hay nada que puedan hacer, y eso es como muy, muy terrible y no crea, digamos, como no crea estos lazos de empatía y de reconocimiento que necesitamos, que inevitablemente tienen que pasar por reconocer también las diferencias y no solo aquello que hace esos procesos iguales, ¿no? Entonces, sí te agradezco hacer esa precisión, porque aunque es una broma muy socorrida, sí hay que ponerle sus bemoles y sus matices, ¿no? Entonces, Fernando, cuéntanos un poco de cuáles serían para ti estos temas. Sí, yo creo que hay temas que son imposibles de evitar y que van a seguir saliendo a la luz porque llevan más de 60 años saliendo en la historia del cine cubano, que es el tema del exilio, y que es además una historia de un cine que desconocemos cuando estamos en Cuba muchas veces y venimos a conocer poco a poco cuando abrimos internet, cuando llegamos al mundo, cuando empezamos a conocer que hay cineastas censurados en Cuba desde los años 60, con películas magníficas que dentro de Cuba eran inaccesibles para uno. Y creo que esos temas va a estar inevitablemente, además con un exilio tan grueso como el que hay ahora. Pero creo que mi generación, no sé si ya porque no somos los hijos de la revolución, sino somos los nietos de la revolución, estamos un poco también cansados también de esto mismo, que parte de la broma de estar catalogados como esto es lo que tienen que hacer o esto es lo que se espera de ustedes. Por ejemplo, yo el año pasado hice 4 películas sobre el tema de Cuba y estoy un poco agotado, además porque Cuba está ahí en una como mismo, no sé, quizás se sientan ustedes también con sus países, como una estática milagrosa, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y quiero, por ejemplo, yo quiero hacer ficción y no soy el único, hay muchos cineastas jóvenes que quieren hacer ficción, que quieren hacer sus películas, que si bien directamente parece que no estás hablando de Cuba, parece que son incluso películas de género, películas de una temática diferente, al final Cuba está ahí, porque somos nosotros también, no solo el pedazo de la isla. Entonces yo creo que parte de lo que decía antes, o sea, nos estamos reorganizando, nos estamos reconociendo, nos estamos incluso poco a poco yendo o no hacia lo que es un gremio, porque ahora aquí, si yo voy a filmar, si yo voy a trabajar, yo llamo a mis amigos, sonidistas, editores, fotógrafos cubanos que están aquí, porque hay un grueso aquí de cineastas que juntos podríamos hacer 5 películas al mismo tiempo, porque hay muchísimos. Y yo creo que eso va a desencadenar en cosas buenas. Incluso esto mismo que está sucediendo hoy, que me parece maravilloso. O sea, yo, por ejemplo, no he visto las películas de mis colegas y han sido verlas y han sido conocer más, además, lo que está pasando. Yo hablaba antes de la desunión y de la división familiar, que es una estrategia de Fidel Castro desde el minuto 1, que sabe que ahí está la fuerza del individuo, la fuerza como sociedad. Y creo que también debe pasar entre nuestras sociedades, algo que no es la primera vez que lo digo, ni que lo oigo, y hay algunas personas también trabajando en base a eso, pero creo que conocernos, unirnos, ver los problemas del otro, esto mismo, lo que ya nos ha pasado a nosotros, cómo poder evitarlo, cómo poder trabajarlo en la sociedad, en nuestras 3 sociedades víctimas, además, de estas dictaduras de manual, es imprescindible. Es imprescindible y me gustaría además ver cine y ver arte hecho en comunión con Nicaragua, Venezuela, Cuba, por supuesto. Y yo creo que es algo que podríamos hacer también. Estamos exiliados y trabajar juntos también sería... Y a mí me gustaría ver ese cine o ese arte que se cree que nazca de ese lugar, por ejemplo. Qué bonita nota esa de cierre, ¿no? Porque efectivamente también eso que siempre estamos hablando de pensar nuestras realidades juntas también pasa por generar procesos creativos de manera conjunta, ¿no? Y ver qué sucede de ahí. Y eso nos podría permitir también salir de estas cosas maniqueas, ¿no?
Chilezuela o estos lugares comunes, digamos, ¿no? Que son muy importantes. Sí, Fernando. A mí me pasa sobre todo con Cuba y con el tiempo que estuve estudiando, porque para hacer esta película uno tuve que investigar y estudiar mucho, hacer mucho fact-checking, ver mucho archivo. Yo creo que se va a hacer, porque ya se está haciendo mucho cine de archivo, que es lo que yo más he hecho en estos 2 años aquí en Madrid. Y es el tema de... No, perdí el hilo. El tema de la reacción. O sea, constantemente la sociedad cubana está reaccionando a las cosas que hace el gobierno. O sea, ponen una ley, vas y protestas, o haces tal cosa y vas y protestas. Pero las poquísimas veces que hemos actuado, que hemos accionado nosotros nuestros mecanismos sin esperar a reaccionar a una respuesta, ha sido cuando ellos nunca se lo han esperado y ha sido los mayores éxitos, por decirle un nombre, por entrecomillarlo, por llamarlo de alguna manera, en que hemos logrado realmente avance, en que hemos logrado cierto cambio. Entonces, creo que salirnos de estos esquemas, como por ejemplo un esquema puede ser no solo la unión de la sociedad civil cubana o nicaragüense o venezolana, sino la unión de la sociedad civil de los 3 países, porque ellos están unidos. O sea, eso nos tiene que quedar súper claro. Son 3 dictaduras que están unidas, que se llaman todo el tiempo, y ahora ¿qué hago? ¿Qué tú hiciste? Y yo, mira mi consejo, mira mi asesor. O sea, su fortaleza, de hecho, la tienen en esa unión y en otras cosas más, pero bueno. Entonces yo creo que sería muy bello y muy bonito tener una sociedad civil unida, arte hecho en conjunto, y creo que podrían salir cosas hermosas y poderosas, ¿no? Que actúen y que consigan cosas. Bueno, frente a una pregunta tan grande habría que movilizar también eso, ¿no? Frente a una pregunta tan grande de cómo contar estas realidades sin estar ahí en el lugar, pues también hay que movilizar mucha capacidad de trabajar de manera conjunta, de hacer estas preguntas colectivas también, ¿no? De cómo estos temas también pasan por las preguntas colectivas. Bueno, un poco nada más que para irnos orientando a un resumen, creo que es muy interesante, obviamente, el exilio. De hecho, la pregunta era casi innecesaria porque desde el primer momento todo está marcado por la experiencia del exilio y por las preguntas que el exilio despierta, ¿no? Pero quería retomar un poco esta idea también del territorio, o sea, de la problemática misma del territorio, de cómo el territorio se traduce y se puede... por supuesto, hay una equiparación que se puede hacer, pero rinde mucho material pensar que si no hay este territorio físico sobre el que estamos, el territorio también son los cuerpos, ¿no? Y todo lo que sucede con los cuerpos. Y eso es muy importante, ¿no? Como eso crea una posición también autorreferencial desde la cual es posible contar y desde la cual es posible interrogar la realidad. Creo que esta idea de la construcción del enemigo es fundamental. Efectivamente, se trata de regímenes también que juegan con esto, ¿no? Con ponerte en una oposición, no una oposición, sino en una posición en la cual la humanidad de alguna manera no es plena, ¿no? Y eso siempre permite siempre cometer crímenes, ¿no? Siempre termina en crímenes, como sucede en el helicoide, que es muy claro. Creo que es una preocupación, no solo es una preocupación genuina, sino a mí también me sorprende mucho que haya tantos reportes sobre lo que está sucediendo ahí, que esos reportes no se traducen en algún tipo de acción que pueda parar lo que está sucediendo ahí. Y igualmente el tema del archivo, el tema que no lo mencionaron ahora, pero ha sido parte de la conversación, y nada más quería como que decir que no se nos pase, que creo que es muy importante esto que decía Fernando de la familia. Evidentemente hay una intención de destruir todo aquello que nos hace a nivel familiar y también a nivel de comunidad. Hay una intención también de destruir esos núcleos que nos permiten vivir, ¿no? Y crear sentido. Y en ese sentido creo, valga la redundancia, creo que pasa también por un reconocimiento que está en la obra de ustedes de la posición que las mujeres ocupan en esas luchas, ¿no? Del valor que tiene lo que hacen en términos de cuidados, pero también del protagonismo absoluto. Yo creo que tienen un poco en estos movimientos cívicos en varias funciones, pero creo que es como muy importante. Está también en la obra de ustedes, ¿no? Desde tu mamá, John, conversando y contando, tratando de que no te preocupes, pero estando allí participando en eso, creo que desde ese momento, desde esa mirada incluso tan íntima, creo que es posible verlo, ¿no? Entonces, yo me quedo con todos estos temas también, porque al final, desde otras posiciones también siempre soy parte, yo creo que de ese esfuerzo colectivo. Esto es muy importante, como que saber que somos parte de un esfuerzo colectivo por pensar de conjunto y por explorar y por interrogar la realidad y por producir formas también de lidiar con ella, ¿no?
Y quiero ir cerrando y cierro nada más con una pregunta que es más personal, que es un poco que nos cuenten qué están haciendo ahora y qué proyectos tienen para el futuro, ¿no? Que puede ser en el mundo del cine, pero si tienen otro también que no sea de cine y nos quieran contar, pues qué bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen entre manos? Bueno, yo estoy trabajando en mi próxima película que se llama Fantasma y que justo va a tocar el tema de la construcción del enemigo y del exilio, porque para mí la memoria siempre es presente, ¿no? Aunque me vaya hacia atrás a tocar cosas del pasado del país, pues para mí siempre eso tiene una relación directa con lo que está sucediendo y de hecho... Bueno, eso es algo que quiero explorar en mi próxima película, ¿no? Cómo la herencia de la guerra de los años 80 está viva aún y está viva en el conflicto actual, ¿no? Entonces, para mí esa guerra nunca se acabó, simplemente continuó de otras maneras y el corazón de ese conflicto está latente aún. Entonces, más o menos por ahí va mi próximo proyecto y donde voy a pues experimentar mucho, ¿no? Con esto de cómo filmar ese país imposible de filmar. Y con Sí. semejante tema, ¿no? Muy bien. John. Yo bueno, sobreviviendo, buscando empleo también, algo más estable, como entre otras cosas. Pero a nivel cinematográfico vengo con este proyecto Diáspora que lo vengo trabajando hace años, pero tengo este conflicto de no conseguir cómo producirlo, fondos, ¿no? Ha sido un trabajo muy solitario y bueno, como que ahora lo tengo un poco parado porque llegué a un bloqueo donde no sé más qué hacer que con esto, entonces lo dejé ahí un poco reposar y mientras comencé a desarrollar otro proyecto sobre mi búsqueda de un pasaporte europeo. Porque mi apellido, me preguntabas, lo del Chavaldini, yo sé que era italiano, pero hay un tema de que no hay, mi familia por parte paterna está como muy desconectada y siempre me dicen, Chavaldini y tal, y después me entero que no, buscando un pasaporte, ya que me vengo para Europa, un pasaporte italiano o algo así, pues no tengo acceso porque resulta que el apellido es francés, pero en realidad no es francés, es corso, y corso tiene un problema de ahí de independentismo también, de una identidad fuerte, y comencé a escribir sobre esto, no, yo ser de una isla y, viste, venir de otra isla. Entonces, tengo ese proyecto ahí en escritura que también, ojalá, tengo un buen feeling con eso. Y bueno, también quería comentar de Hilda y a Fernando también, cuando hablaban esto de los proyectos entre nuestros países, ahí estaría la verdadera integración latinoamericana, ¿no? Ponernos a hablar de estas cosas, poner estos matices, no caer en estos, como este chiste de que, bueno, otra vez Argenzuela o nos vamos, porque es más fácil dividir así, ¿no? Y como que hay unos matices donde los grises a mí son los que me interesan. Entonces, por ahí en esta posibilidad de diálogo y de espacios como este, me parece que se genera ver estos detalles, ¿no? Y hay que agradecer esta clase de espacios. Eso. Y lo último es que mi mamá, aparte, mi mamá es colombiana, eso no lo digo, pero mi mamá es de migrante de Colombia y tiene tantos años en Venezuela que ya es su país, ella no va a abandonarla, ella no quiso irse. No, ella tiene más años en Venezuela que los que estuvo en Colombia. Entonces, hay algo aquí que también le suma, ¿no? A esto de qué es la patria, ¿no? De qué es la tierra de uno, o dónde se siente uno. Más allá que ahora yo tengo ya 9, 8 años que no, desde que salí no he vuelto. Entonces, para pensarlo. Sí, y habitar otro territorio empiezas como pues, a ser de otra parte de alguna manera, ¿no? Interesante esto, sigue la búsqueda autorreferencial que no termina en ti. Me parece como muy curioso eso, ¿no? Como algo que puede ser muy personal, como estás buscando ese apellido, te puede llevar a otras historias completamente diferentes de otras dimensiones también, ¿no? Conecta muy bien también con esta idea de Gloria de las preguntas, ¿no? De estas interrogantes y de estas construcciones que son colectivas, ¿no? Que a veces son sujetos colectivos como el de la película y a veces son pues preguntas que hay que solucionar de forma colectiva, ¿no? Bueno, que tengas mucha suerte en encontrar los presupuestos. Ya se sabe que el tema de los fondos es más complejo, pero ojalá puedas encontrar para seguir el proyecto este de diáspora también. Fernando, ¿qué estás haciendo tú en planes? Bueno, yo creo que voy a comenzar también sobreviviendo, que es parte de esta historia de emigrar.
Y tengo un largo de ficción, que de alguna manera lo mencionaba antes, que es un proyecto que escribí en Cuba y pensaba para filmar en Cuba. Y bueno, ante la imposibilidad ahora de regresar a Cuba o de filmar cualquier cosa en Cuba, lo estoy adaptando un poco para que funcione fuera, ya sea en Latinoamérica o incluso aquí en España. Pensaba en las Islas Canarias. Y a la par el documental, que de alguna manera es una pasión que no es difícil dejar atrás. Estoy también con un proyecto muy incipiente que me encantaría haber hecho realidad, que es una película coral tengo en mente 16 cineastas cubanos y que inspirados en el diario para Luis Manuel, no sé si de alguna manera lo conoces, un activista cubano que está preso y que 135 personalidades más o menos, esa es la cifra de la sociedad civil cubana, han escrito un diario, una página en su diario dedicada a Luis Manuel. Muchos lo conocen, otros no, pero se imaginan lo que sería conocerlo o cómo es él a través de su obra, de su proyección en las redes sociales. Y esta película también quiero que sea como una idea, una construcción del futuro de Cuba. O sea, muchos de las entradas del diario hablan de eso, ¿no? De la Cuba que se imagina Luis Manuel, que es la que imaginamos, ¿no? Que en buena parte es la que nos imaginamos muchos de nosotros. Entonces esta es una película que me encantaría hacer. O sea, un poco también inspirado en Myanmar Diaries, la película que ganó en Berlinale hace unos años, que a raíz del golpe de Estado en Myanmar, los cineastas que no podían mucho salir de su casa intentaron coralmente hacer esta película, que está sin filmar incluso. Y yo quisiera hacerla no solo con el exilio, o sea, con los cineastas que están principalmente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, sino también con cineastas que aún quedan en Cuba y que pudieran contar, me imagino, cortos de alrededor de 5 minutos y que hagan esta película coral con no solo los cineastas, sino también los guionistas, que serían los que han escrito en el diario. Entonces es un proyecto que estoy escribiendo y que estoy intentando igual, de forma independiente, salir adelante. Es un poco agotador, muy agotador, como menciona John. Pero bueno, con la fe y la esperanza de que en algún momento se pueda llevar a cabo. Bueno, creo que el hecho de que sigan trabajando a pesar de todo este contexto complicado que empieza obviamente por sobrevivir, ¿no? Cómo arreglárselas para sobrevivir, habla también de una manera de pensar la realidad en la que estamos, ¿no? Que es siempre orientada a aquello que podamos construir, ¿no? Esto que comentaba Fernando creo que es muy importante, ¿no? O sea, desde el momento en que empezamos a soñar otro país, empezamos a imaginarnos otro país, ya tenemos parte de la batalla ganada, ¿no? Porque también lo que se nos impone es que seamos incapaces de pensar más allá de la realidad en la que estamos. Entonces creo que eso también es muy importante y que ahí como cineastas ustedes han tenido y tienen una labor fundamental, ¿no? Para cruzar ese umbral de lo reactivo, como decías, ¿no? Para cruzar el umbral de defendernos, resistir y pasar a una posición también de creadores y de imaginarnos la sociedad en la que queremos, el país en el que queremos vivir, territorio incluido, ¿eh? Eso sí, no hay que hacer demasiada virtud de la diáspora porque el territorio pues nos pertenece y lo recuperaremos, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar aquí. Me quedo muy feliz de todas las conversaciones. Espero que eso abra también, que este sea solamente un momento de un proceso muchísimo más largo en el que podamos seguir trabajando, pensando, interrogando nuestras realidades de manera conjunta para que no perdamos también los matices de cada una de esas realidades y para que también unas y otras puedan enriquecerse, ¿no? Que aprendamos los unos de los otros. Le invito a las personas que están viendo el programa a que vean las obras, que vean Hojas de K, que vean Ventanas y que vean Mujeres que sueñan un país para que, bueno, pues esta conversación tiene sentido solamente cuando vean las obras. Y a ustedes muchísimas gracias por dedicar un rato para esto y por compartir su tiempo y por compartir también sus preocupaciones y sus sueños. Entonces, nada, yo encantada, realmente honrada de haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, John, muchas gracias, Fernando, y pues nos vemos en el camino. Que estén muy bien. Gracias a ti y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Abrazo grande. Cuídense mucho.